Buenas tardes. El día de hoy presentaré mi proyecto Análisis del lenguaje Patapón. Comencemos. Durante esta presentación explicaré puntos importantes como la problemática, objetivos de la investigación, puntos claves del proyecto, análisis del simbolismo y significado de las combinaciones, glosario, conclusión y referencias. Primeramente, quisiera mencionar un poquito sobre el contexto del videojuego. Este videojuego fue publicado el 20 de diciembre del 2007 en la consola PSP de PlayStation. Es un videojuego rítmico en el cual el jugador utiliza instrumentos y sonidos para poder comunicarse con los personajes principales, los patapons, los cuales son los que podemos ver en esta diapositiva, esos pequeños ojos blanco y negro. El lenguaje que utiliza los patapon son sonidos a través de un tambor, varios tambores que utiliza el jugador. No utilizan el inglés, ni el alemán, ni el italiano, ni ningún otro idioma oficial, sino que se comunican con el jugador a través de estos sonidos. Por ende, el problema es el significado y cómo traducir esas combinaciones o esos sonidos a algún idioma que se conoce oficialmente. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es analizar, comprender, entender, desmenuzar, traducir, crear un glosario y crear la primera investigación oficial sobre el lenguaje del videojuego Patapón. Las personas beneficiadas son videojugadores, traductores audiovisuales o de videojuegos, desarrolladores de videojuegos o el público en general. Algunos puntos clave a considerar es que este videojuego fue creado por el director Hiroyuki Kotani, el cual podemos apreciar en la imagen de la izquierda, es la persona de la izquierda. Él se inspiró en una pintura de un artista francés llamado Rolito, que podemos apreciar en la parte inferior de la diapositiva. Hiroyuki, al momento de ver esta pintura, pensó en los personajes que se miran y dijo, tengo que hacer un videojuego con estos personajes. Lo cual lo llevó a crear los Patapons y a crear la historia de los Patapons, la cual es personajes que están intentando salvar su mundo y siguen la guía del dios Patapón, el cual somos nosotros, los jugadores. El director Hiroyuki se unió junto con el diseñador de sonido Kemei Adachi, el cual está a su derecha, para poder crear el mecanismo y la manera en la que los jugadores pudieran comunicarse con los patapons, el cual es a través de tambores. Tambores que generan 4 sonidos únicos, los cuales podemos apreciar en la parte superior de la derecha. Los tambores son pata, pon, chaca y don. Esos tambores son los que nos ayudan a comunicarnos con los patapón. Después se realizó el análisis del simbolismo y el significado de estas combinaciones o estos sonidos con los tambores. Durante el videojuego, nosotros los videojugadores tenemos que comunicarnos con los patapons usando esos instrumentos para poder darles comandos o órdenes. Comandos o órdenes como avanzar, retroceder, atacar, defender. Tomemos en cuenta que estos personajes son como guerreros que están intentando salvar su mundo y nosotros somos su guía. Después de un análisis profundo de este lenguaje, pude realizar el siguiente glosario. En la parte de la izquierda de la tabla podemos ver las combinaciones y un término muy importante. Estas combinaciones crean diferentes efectos en los patapons. El primer efecto, la primera combinación es pon, 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 el cual tiene como función despertar a Hatapon. Hatapon es un personaje, el primero del videojuego, que nos ayuda a comenzar el juego. Sin él no podemos comenzar el juego. Y este personaje está dormido. El equivalente al español es despierta, al inglés wake up, al alemán aufwachen. Después conocemos a más patapons, patapones lanceros, escuderos, cantantes, músicos, guerreros, guerreras, etcétera, etcétera. Y con eso podemos llegar a la siguiente combinación, la cual es pata, pata, patapón. Su función es mover. Y el equivalente al español sería avancen, al inglés onward, al alemán
Fuabats. La siguiente combinación, pon, pon, pata, pon. Su función es atacar. El equivalente al español, ataquen. Al inglés, attack. Al alemán, Angriff. La siguiente combinación, chaca, chaca, pata, pon. Su función, defender. El equivalente al español, defiéndanse. Al inglés, defend. Al alemán, verteidigen. La siguiente combinación, pon, pata, pon, pata. Su función, escapar. El equivalente al español, retrocedan. Al inglés, retreat. Al alemán, Rückzug. La siguiente combinación, don, dodon, dodon. Su función, milagro o invocar un milagro. El equivalente al español, conjuren. Al inglés, summon. Al alemán, beschworen. Y el último término es FIBA, la única palabra que se escucha en inglés en el videojuego. Su función es amplificar el poder de los patapons, hacerlos más fuertes, más poderosos, más rápidos, etc. Su equivalente al español sería éxtasis o frenesí. Al inglés, FIBA. Al alemán, Raserei. La manera en la que se pudo llegar a estos equivalentes es viendo un video y jugando el juego mismo. Al ver el video y al jugar el juego, tú entiendes, se puede entender el efecto o lo que se quiere llegar a transmitir a los patapons para que realicen ciertas acciones. La conclusión es que gracias a este análisis profundo del simbolismo, de la semántica, de los efectos, de los personajes, de sus acciones, se pudo realizar este glosario, el primer glosario que traduce esas combinaciones o ese lenguaje con el que nos comunicamos con los patapons. Y eso puede ayudar muchísimo a futuros traductores o a los beneficiados a poder entender o comprender cómo poder crear una traducción o equivalentes a otros idiomas a partir del análisis semántico, semiótico y del simbolismo de los videojuegos rítmicos. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.